Malos, quédate y te muestro una de las opciones, para que por lo menos sepas de manera informada qué estás haciendo con tu voto. Y aquí, como siempre, te lo muestro con datos, con fuentes y con información que tú mismo puedes ir a verificar. Que por cierto, verificar debe ser un hábito en Colombia porque aquí en época de elecciones nos dan sopa de mentiras. Una de las grandes líneas discursivas de este señor y de toda la derecha es que Colombia está plagada de inseguridad. Eso es cierto. La inseguridad no se ha reducido y de hecho en ciudades como Bogotá sigue empeorando. Pero en época de elecciones lo que no nos dicen es que la seguridad de las ciudades es responsabilidad del alcalde local. Hay una clase política que quiere volver al poder y que está instrumentalizando ese discurso. Y no es la clase política de antaño, aunque ellos también. Pero los que realmente quieren volver al poder son aquellos que han perdido espacio y han también perdido propiedades y hasta su propia libertad. Y esos son los que están precisamente con este personaje. Te explico. Aquí en Colombia sí hay una clase política que se alió con grupos ilegales para gobernar y que se comprobó puso al menos 61 congresistas que fueron condenados por paramilitarismo. Tuvieron gobernadores, alcaldes y hasta presidente. Y ganaron con exactamente el mismo discurso de seguridad que tiene este Terian. Y aquí te quiero hablar desde la historia. Porque ese chistecito nos costó cientos de miles de hectáreas robadas a campesinos. La masacre del Aro fue preparada con un año de anticipación según Mancuso. La reunión no se hizo en la penumbra, sino en la propia oficina, en Medellín, en el batallón. A ese grado de relación llegaron las autodefensas y los altos mandos militares durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia. Nos llevó a ser el país con más desplazados en el mundo, más aún que Siria. Nos dejaron a nosotros, por presionar a los militares, 7.837 casos de asesinatos a civiles inocentes. Asesinados por la fuerza pública, mostrando unos supuestos resultados que no tenían. Pero en cambio en noticias sí nos vendían la idea de que estaban acabando con la guerrilla y eso nos daba una sensación de falsa seguridad. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, que el compromiso patriótico de la SAUCE por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz. En su momento, cuando dio una discusión jurídica importante sobre el tema de la sedición, le cobré $4.000 millones a los paramilitares. Si eso fuera cierto, ¿cuál es el problema? Y les digo falsa porque aquí hay un gran dato. En el gobierno de la Seguridad Democrática, la guerrilla de las FARC no disminuyó. Eso ya sustentado por investigaciones académicas, es decir, es nuestra historia patria. Y esa es la clase política que está en este momento desesperada, porque no solamente se les destapó la cloaca, sino que poco a poco ha llegado la justicia a tocarle las puertas. Corte Suprema ratificó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por su participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Gracias a la JEP que tanto critica a este personaje es que se sabe que altos mandos militares pedían abiertamente personas inocentes con tal de llenar los números de bajas en combate. Yo mismo los bajé de la chiva 3 caballos en la Vía de Galilea y se los entregué a un comandante. Y fueron ejecutados cruelmente. Se logró determinar la coordinación entre los grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional de la 17ª Brigada y el Batallón Vélez en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005. Y también sucedió que muchos tuvieron que devolver tierrita que habían comprado a precio de huevo en épocas de despojo y masacres paramilitares. El Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena devolvió la tierra que le había sido despojada a campesinos en los Montes de María por parte de grupos paramilitares. Los terrenos terminaron en manos de una filial de la empresa Argos. Y en este gobierno, esa tierrita ha sido devuelta a sus propietarios originales. ¿Sí me estás entendiendo? Lo que te estoy mostrando es que la inseguridad es el tema predilecto de campañas para precisamente vendernos una idea que nadie ha logrado solucionar hasta el momento. Y aquí en Colombia, a diferencia de la izquierda, hemos tenido varios gobiernos de extrema derecha. Aquí hay algo muy cierto y es que a Petro no le funcionó la paz total. Pero hay una cosa fundamental que hay que reconocerle al gobierno Petro y es haberle apostado a eliminar las raíces del conflicto armado, disminuyendo la pobreza, ampliando la educación pública, entregándole tierras a campesinos, disminuyendo el desempleo y mejorando la economía nacional. Pero para volver al tema de seguridad, aquí tenemos otra realidad y es que la gran mayoría de gente que se ha ido a la guerra no lo ha hecho por opinión, Sino porque no tenía otra opción. y a eso precisamente fue lo que le apuntó este gobierno para acabarlo, la falta de oportunidades. Así que cuando viene este personaje a decir que él viene a recuperar el Estado, hizo su fortuna a punta de defender paramilitares y robar a otros timadores, pues realmente lo que él nos está diciendo es que él quiere recuperar el Estado para esa gente. Así de simple. Antes eran personajes de familia de alcurnia, los Autos, los Valencia, los Pastrana, y nos llegó un outsider con el mismo discurso que el de ahora. Si le dio un pedacito de la torta a los mismos de siempre, gran parte de esa torta se la quedaron él y sus amigos, entre esos los que tenían armas y ejércitos privados, y en este gobierno los financiaron. Sí, la seguridad democrática financió las armas de grupos paramilitares. Se robaron dineros que eran para la salud de los departamentos más pobres. Sí, con tus impuestos. Eso los medios no lo cuentan. Esto lo puedes confirmar en múltiples estudios académicos. Para financiar
iniciar una guerra que nos la vendían a nosotros como guerra en contra del terrorismo, pero que realmente nunca combatió la guerrilla. Combatió fue campesinos pobres y desarmados. Y aquí hay que recordar que este personaje fue el encargado de orquestar toda una lavada de cara en medios de comunicación para los grupos paramilitares. René Zorrilla, el hombre que ha atestiguado en la fiscalía que el abogado Abelardo de la Espriella fue miembro de los paramilitares, entregó documentos para respaldar su declaración. Arnulfo Zorrilla le entregó a Noticias 1 un video de un foro promovido por Abelardo de la Espriella y que según él fue financiado con 1.200 millones de pesos por Gordolindo. Él testifica que el abogado era miembro de las autodefensas y que como tal trató con él en la casa de alias Gordolindo, en la oficina de la Espriella en Bogotá y en los 4 foros que organizó para las autodefensas en Cali, Medellín, Villa Esperanza y Santa Fe de Ralito. Los jefes paramilitares le dieron a de la Espriella 1.200 millones de pesos para hacerlo y que así consta en la contabilidad del capo que está en poder de la fiscalía. Berna les dice a todos los comandantes que cada uno de los bloques debe aportar 40 millones. Ese mismo día Gordolindo le entregó 20 millones a Abelardo. Y como ya no tienen el Estado pues para pasar de agache y seguir haciendo fortuna para ellos y solo ellos, Pues con este personaje lo quiere recuperar. la cuestión es que desde la ciencia política y la historia, ese proyecto nos llevó a ser el país más desigual de América Latina y a tener más desplazados que Siria. Y la carta nuevamente es otro outsider, que es precisamente para los incautos que no conocen la historia, por eso yo te la cuento. Quien además de defender abiertamente corruptos y paramilitares, es un declarado uribista de pura cepa. Así ellos quieran hacer el show de que son toldas distintas. Pero yo soy más uribista que Doña Lina, y eso lo sabe todo el mundo. Más uribista que Tomás y Jerónimo. Y no de ahora por un interés político o por una foto, no. Yo he sido amigo del gran colombiano, he sido abogado de él y he sido defensor de sus causas. Así que cuando salen estos medios pagos a decir que Abelardo es un outsider y es un nuevo en la política, pues no. Es nuevamente un vehículo para que esa casta paramilitar y corrupta, que sigue viva, por cierto, sigue pagando medios y pauta para que tú te creas el cuento, no es nada más que un uribismo probo que tenía 2 cartas para estas elecciones. Pero con este showman les resultó. El problema de no enseñar la historia del país en los colegios. Sígueme y te sigo contando historia patria y cómo funciona el poder en Colombia. Porque un pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirla.